Mira tus defectos, tus temores, tus dudas. Mirar los defectos no significa buscarlos para juzgarlos, sino para reconocerlos como parte del mapa interior. Cada temor es una brújula que apunta hacia algo que necesitamos entender. Cada duda es un puente hacia un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Negarlos solo los hace crecer en silencio. Cuando observamos nuestras sombras, descubrimos que no son monstruos, sino partes heridas esperando atención. Los defectos, si se miran de cerca, hablan de necesidades no escuchadas, de historias que no terminamos de sanar. En cada una hay un mensaje escondido. No hay crecimiento sin esta mirada honesta. Quien no reconoce sus defectos se convierte en prisionero de ellos. Quien los mira de frente, sin huir, comienza a recuperar su libertad interior. No es un camino cómodo, pero sí liberador.